¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional del 2021 por 11,4 billones de colones. Educación, Salud y Seguridad fueron los ministerios que presentaron menos recortes para el 2021. Sistema penitenciario ha logrado contener de manera efectiva la propagación de la COVID-19 en los centros penales. 3 médicos mexicanos recién graduados tuvieron que aprender a elegir pacientes en un hospital desbordado por la pandemia. Iniciamos con información. El Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional del 2021 por 11.4 billones de colones. Este plan de gastos tiene una reducción de casi 5% en comparación con el del 2020. El Ministerio de Hacienda presentó este 1 de septiembre el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico 2021 por un monto total de 11.4 billones de colones, de los cuales 2 billones corresponden a intereses, 2.7 billones en amortización de la deuda y cerca de 6.5 billones de colones en gasto primario. Este plan de gastos incluye una reducción del 4.9% del gasto primario, que incluye salarios, obras, compras, es decir, cerca de 341.937 miles de millones. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, este es un presupuesto austero, pese a que por primera vez incorporan 50 órganos desconcentrados, es decir, entidades de los ministerios que realizan funciones específicas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Es un presupuesto muy austero y la segunda forma de mostrarle que es un presupuesto muy austero es que de conformidad con la regla fiscal se podría haber crecido un 4,13%. Estamos creciendo un 0,77%, con lo cual nos queda espacio incluso para gastar la plata que hay que gastar en las vacunas el próximo año y aún así quedaríamos dentro de regla fiscal. Entonces, creo que el esfuerzo que se está haciendo realmente significa que el gobierno entiende perfectamente la situación en la que estamos, el esfuerzo de austeridad que hay que llevar adelante y lo está implementando a través del presupuesto. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la diputada Silvia Hernández, dijo que hay grandes alertas que no se pueden omitir, como por ejemplo la caída de los ingresos y el financiamiento por medio de la deuda. Hay aquí grandes alertas que no se pueden omitir y yo quisiera una respuesta a ello, por ejemplo, cuánto de este nuevo presupuesto se financia vía deuda, porque ya vemos una caída de ingresos importante y por ello yo anticipo, como lo ha dicho la Contraloría General de la República, que también por primera vez en la historia el presupuesto se va a financiar por encima del 50% con deuda y eso es un tema que enciende alertas. Para el 2021 se destinarán 4.8 billones de colones para pagar deuda. De ese rubro, 2.1 billones corresponden a intereses. Esto significa que para el próximo año la deuda pública le costará al país cerca de 13.000 millones de colones por día. Educación, Salud y Seguridad fueron los ministerios que presentaron menos recortes en el presupuesto nacional del 2021. El presupuesto nacional incluye los recursos para financiar las acciones, programas y proyectos de la Presidencia de la República, 18 ministerios, incluidos ahora sus órganos desconcentrados, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. También se utiliza para el pago de la deuda, pensiones con cargo al presupuesto y recursos que se giran a las municipalidades. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en el plan de gastos para el 2021 se hizo un esfuerzo por reducir los gastos en general, sin generar despidos. El Ministerio de Educación, Salud y Seguridad fue donde menos recortes se presentaron. Que cuando hablamos de recortes en publicidad, en viáticos, en viajes, usted suma todo y al final no es un monto tan relevante. Entonces hay que cortar prácticamente a lo largo de todo el presupuesto, en todos los lugares donde se pueda, para poder de alguna forma hacer una buchaca más grande de recorte, porque si solo se recorta eso, que ya es bastante reducido, no sería suficiente. Entonces, todo lo que es gasto superfluo prácticamente desaparece del presupuesto.
Ahora serán los diputados de la Comisión de Hacendarios quienes se encargarán de estudiar este plan de gastos durante todo el mes de septiembre, para posteriormente enviarlo al plenario legislativo, donde deberá votarse antes del 29 de noviembre en segundo debate. La comisión prácticamente tiene un mes y medio para trasladar al plenario legislativo el resultado de un análisis en donde hay que sumarle ahora a lo ya ordinario, que es complejo, donde vienen todos los jerarcas de todos los ministerios que conforman el gobierno central a defender de alguna forma los recursos que están presupuestando. Ahora sumémosle 55 órganos desconcentrados adicionales. El Ministerio de Hacienda presentó este 1 de septiembre el presupuesto nacional para el 2021 por un monto de 11.4 billones de colones. Las inundaciones que vivió la provincia de Guanacaste durante la última semana mantiene a más de 740 personas viviendo en albergues. Los fuertes aguaceros también dejaron daños importantes en infraestructura vial, casas, entre otras afectaciones. Luego de una semana de intensas lluvias que generaron más de 350 eventos por inundaciones en 18 comunidades de Santa Cruz, La Cruz, Carrillo y Nicoya en la provincia de Guanacaste, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene habilitados 21 albergues para atender a más de 740 personas que se vieron afectadas por los fuertes aguaceros. Además, la Comisión Nacional de Emergencias también habilitó un albergue para las mascotas de estas familias. 745 personas en 21 albergues es el balance a esta hora de los alojamientos temporales que se habilitaron para la atención de población en riesgo por inundación en la zona de Guanacaste. Es importante mencionar que en la escuela de Ortega, en Santa Cruz, hemos habilitado un albergue para animales de compañía que ha permitido recoger animales de compañía de las familias que están o han sido movilizadas a alojamientos temporales. El Cantón de La Cruz, uno de los más afectados por estas fuertes lluvias, registró también daños en puentes, carreteras y hasta en algunos sectores, como lo son el de pesca y turismo. Lamentablemente el Cantón de La Cruz tuvo la afectación de dos eventos, principalmente en dos de nuestros distritos. En el distrito de Cubajiniquí, Santa Elena, tuvimos daños principalmente en las vías de comunicación, en viviendas, ríos desbordados, puentes afectados, pasos cortados, principalmente en las comunidades en este sector de Aguascalientes y las parcelas Juan Santa María. En el distrito central de La Cruz, en la parte costera también, en asentamiento El Jobo, en Tempatal, en Bello Horizonte también. Igualmente, daños en las rutas cantonales, puentes cortados, un puente dañado en San Fernando, comunidades incomunicadas y afectación en la agricultura, desde luego. Estos sectores costeros también con gran afectación en la parte de pesca, que estas comunidades viven de esta actividad. Desde el gobierno de la República aseguran que se está trabajando en la conexión con los pueblos que aún permanecen aislados. Además, señalan que mañana habrá un sobrevuelo para llevar apoyo humanitario a quienes se mantienen en estas localidades. Lo primero que se está trabajando es el MOP, muy de la mano con las municipalidades, para hacer un levantamiento de todas las vías que fueron afectadas y meter maquinaria para poder restablecer la conectividad. En un segundo ámbito, la Comisión Nacional de Emergencia está trabajando muy fuertemente para poder dotar de apoyo humanitario a todas las personas que fueron afectadas y muy especialmente a las personas que en este momento aún se pueden encontrar aisladas. El día de mañana, justamente, la Comisión Nacional de Emergencias, junto con Vigilancia Aérea, hará un sobrevuelo para hacer llegar a zonas aisladas apoyo humanitario. En cuanto al tema de las ayudas, es importante señalar que el personal del Instituto Mixto de Ayuda Social se encuentra en la región Chorotega definiendo la metodología sobre la intervención socioeconómica necesaria que se llevará a cabo en esta zona del país. 20.311 placas de automotores fueron detenidas por las autoridades de tránsito desde que inició la restricción vehicular sanitaria hasta el 20 de agosto anterior. Los usuarios reclaman que los tiempos de espera para acceder a las citas y recuperar las placas se extienden hasta más de un mes. Desde que inició la pandemia, el gobierno apostó por la restricción vehicular sanitaria como una de las medidas para frenar el contagio por el COVID-19. Desde abril hasta el 20 de agosto, el Consejo de Seguridad Vial indicó que desde que inició la pandemia, alrededor de 20.311 placas fueron detenidas, 12.497 fueron devueltas y 7.814 estaban pendientes de entrega. No obstante, los usuarios a quienes se les han decomisado las placas reclaman que los tiempos de espera para las citas son muy extensos y que se han visto perjudicados para transportarse a sus trabajos. A mí me las bajaron, aquí está la boleta.
el 12 del 8 del 2020. Me la pusieron exactamente para el 22 del 9 del 2020, o 40 días después para retirar unas placas que se pagaron. Y tras de feria, el problema es que me las bajan en Orotina. O sea, me las bajan en Orotina. En Orotina hay COSEBI. No, pero terminan mandándolas para acá, para San José. Entonces, el asunto es tanto desorden que hay acá, porque son 40 días para retirar unas placas. Son 40 días que se ocupan, donde uno está necesitando el vehículo de uno, porque uno tiene que movilizarse, tiene que ver qué hace para poder desplazarse con la familia y todo. Y de ahí, 40 días, o sea, 40 días uno que no puede sacar el carro, 40 días que en el marchamo no se los van a rebajar a uno. Bueno, los tiempos de espera para la cita, la verdad, fueron bastante largos, fueron aproximadamente 2 meses de espera, pero ya una vez llega el proceso, con las horas han sido muy puntuales, todo el proceso fue bastante organizado dentro de las instalaciones, la seguridad es bastante notoria, y aparte del tiempo de espera, que ha sido bastante, fue todo muy organizado. Un caso similar es el de Jorge Delgado, un ciudadano que le bajaron las placas hace más de un mes y todavía no ha podido recuperarlas. O sea, ya tengo pagado el parte, tengo pagado todo. El parte, el tráfico me lo digitó mal. Aquí era una SJ 0037 4037 y resulta que tengo más de 40 días de estar buscando una cita y no me la dan, porque aquí todo es por correo y en el correo tampoco le responden a uno. El proceso, la realidad es que no es difícil, pero sí es un poco tedioso por el tiempo. El tiempo es el que es un poco tedioso. El trámite es rápido en la máquina, digamos, se saca la cita rápido, pero sí es tedioso por el tiempo, que sí se siente que es bastante tiempo, porque de ahí se perjudica, digamos, a la persona, digamos, con el carro guardado 5 semanas. De acuerdo con el COSEBI, la cantidad de placas pendientes de devolución por región son las siguientes hasta el 20 de agosto. En las oficinas centrales, 9.881. En San Carlos, 3.554. En Liberia, 2.306. En Alajuela, 2.198. En Limón, 2.088. En Heredia, 1.749. En Pérez Celedón, 1.734. En Cartago, 1.568, Punta Arenas, 1.233 y San Ramón, 894, para un total de 27.295 placas pendientes de devolver, aunque hay que considerar que las cifras varían todos los días. De acuerdo con el director ejecutivo del COSEBI, han tenido que aplicar medidas como extensión de horarios laborales para poder dar abasto con la situación. La Dirección Vehicular Sanitaria nació como norma el 4 de abril. Entonces, a partir de allí, el Consejo de Seguridad Vial empezó a recibir gran cantidad de placas detenidas y de vehículos detenidos, ¿verdad? Porque en los operativos que hacía la Policía de Tránsito, o que hace, se dan comportamientos o se verifican también comportamientos que no son paralelos a la seguridad vial. Por ejemplo, un vehículo sin marchamo u otra conducta similar, el vehículo es detenido, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando solamente de devolución de placas, sino que hablamos también de vehículos detenidos. Por ejemplo, a la fecha hemos devuelto casi 31.000 vehículos y juegos de placas desde que inició la restricción sanitaria, por ejemplo. Por ahora, el promedio de entrega de placas, según el COSEBI, va desde 1 o 2 días en algunas zonas menos saturadas y hasta 4 y 5 semanas en otras regiones. Las pruebas de suero equino contra la COVID-19 en personas empezarán esta semana, según el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya. Este suero, que fabrica el Instituto Clodomiro Picado, produce anticuerpos en caballos que bloquean la entrada del virus en las células humanas. El suero equino que produce el Instituto Clodomiro Picado podría empezar la fase de pruebas en humanos esta semana. Así lo indicó el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, al programa Nuestra Voz este lunes. Macaya indicó en este programa que la idea es empezar su aplicación este martes. Días atrás, en conferencia de prensa, el presidente de la Caja comunicó sobre los avances en el proceso de la producción de este suero. Los primeros viales de los sueros de caballo para combatir el virus que causa el COVID-19. Esto es un gran hito por parte del Instituto Clodomiro Picado, que en menos de 5 meses de principio del proyecto a entrega de los frascos a la Caja, fueron menos de 5 meses.
Además, la semana anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció la donación de $500,000 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica al Instituto Clodomiro Picado con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de este suero. Queremos pasar de tener cerca de 6 caballos, que hoy están en este proceso, a cerca de unos 30. Y de poder pasar de una producción de 600 frascos aproximadamente a cerca de 25,000 frascos. Todavía, como saben, siguen los procesos de estudio clínico y con toda la rigurosidad científica, pero esto nos daría la capacidad de proteger a muchísimas más personas. Este medicamento que fabrica el Instituto Clodomiro Picado produce anticuerpos en caballos que bloquean la entrada del virus en las células humanas, por lo cual podría ayudar a tratar a pacientes con COVID-19. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en noticias. Ya regresamos, quédese con nosotros. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. De la fauna a la lucha de los pueblos originarios. Una mirada didáctica a un país rico en cultura, recursos y comunidades. Documentales UNED. Miércoles 9:30 de la noche y sábados 7 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Seguimos con más información. El sistema penitenciario del país ha logrado contener de manera efectiva la propagación de la COVID-19 en los centros penales. Actualmente los reportes de las autoridades señalan que los casos de recuperación son más del doble con relación a los que permanecen activos. La cantidad de personas recuperadas por la COVID-19 en el sistema penitenciario nacional gana terreno y al cierre de agosto la cifra es mayor que la cantidad de casos activos en personas privadas de libertad y funcionarios. Desde hace 2 meses, cuando llegó el primer caso de la COVID-19 a la población penitenciaria, 467 privados de libertad y 165 funcionarios han enfrentado la enfermedad que tristemente cobró las vidas de 2 personas encarceladas. De acuerdo con el corte al 30 de agosto del presente año, 282 privados de libertad ya están recuperados. En cuanto a la policía penitenciaria, la cantidad de recuperados es de 93, lo que dobla a los casos activos. Al 30 de agosto, el sistema penitenciario reportaba 467 casos positivos por COVID-19 en la población privada de libertad y 165 casos en el personal del Ministerio de Justicia. Estos datos son datos que esperábamos a pesar del gran trabajo que hemos estado haciendo en la prevención del ingreso de este virus al sistema penitenciario. Los resultados que hemos tenido en estos 2 meses desde el primer caso han sido resultados que nos llenan de mucha esperanza, pero que también nos recuerdan que tenemos un gran reto por delante. Al 30 de agosto, el número de casos de personas recuperadas superaba por mucho al número de casos activos. Posada explicó que la metodología utilizada en el sistema penitenciario ha dado frutos positivos. Esto significa que las rondas que se realizan para revisar a las personas positivas, tomarles sus signos vitales, garantizar que no tengan temperatura, darles los medicamentos adecuados, en fin, estarles atendiendo y garantizando que tengan un buen servicio de salud durante su enfermedad, han sido efectivos. Así tuvimos en el Centro de Atención Integral
CAI San José, la recuperación de 104 personas en un mismo día, gracias a este seguimiento exhaustivo que hace nuestro personal de salud. En el caso de otros funcionarios del sistema penitenciario, la cantidad de personas recuperadas es de 21, lo que triplica la de casos activos, que son 7 actualmente. Compradores de oro se desplazaban hasta Avangares y Cruzitas con dinero en efectivo y equipo de fundición. Los detalles en la tercera entrega de la investigación especial Maleteros del Oro. Una de las preguntas fundamentales que Costa Rica Noticias se hizo al empezar esta investigación fue: ¿de dónde salieron los 300 kilos de oro exportados por los maleteros? ¿Es posible que todo ese oro provenga de fundición de chatarra de joyería? En Cruzitas y Avangares tienen otra versión. Según los mineros artesanales, los compradores llegan por el metal que extraen ilegalmente de varias fincas en Cutris de San Carlos y en las viejas minas de Avangares. Arriban a la zona con pistola, soplete de fundición y dinero en efectivo. Oreros y comerciantes revelaron a Costa Rica Noticias que no se trata solo de chatarra de joyería, sino que empresas traen el oro desde operaciones ilegales en Avangares y Cruzitas y que luego, para sacarlo del país, lo reportan como si su origen fuera de material fundido con anillos y cadenas de las compraventas. Alfredo Guzmán, gerente de Copeoro, una cooperativa de coligalleros en Avangares, detalló que de ese cantón salen mensualmente unos 30 a 40 kilos de oro. Todo ese metal se extrae de forma ilegal y se vende sin mediar ninguna factura. Aquí entran montones de compradores de oro que llegan y van casa a casa. Vendan mi oro. Ahí andan en equipo, ahí funden, ahí hacen todo y ahí pagan. Y la gente les vende en efectivo. Sin pagar impuestos, nada. Sin pagar impuestos. Esos compradores, me imagino, o son de casas de empeño. Entonces sacan el oro como oro chatarra. Y en realidad no es oro chatarra. Entonces, así lo están sacando del país. Pero las entrevistas que Costa Rica Noticias efectuó en Cruzitas hacen que la situación en Avangares parezca una postal en miniatura. Un minero de Cruzitas detalló que solo una rastra ubicada en el sector El Gavilán, del lado nicaragüense, procesaba entre 50 y 70 cajuelas diarias de material proveniente de las excavaciones ilegales. De cada cajuela se extraen unos 20 gramos de oro. Es decir, solo con esa rastra se sacaba 1 kilo de oro al día. Ese mismo minero relató que camiones ganaderos llevan el material desde Cruzitas para procesarlo en Avangares. En un camión se pueden acarrear hasta 80 cajuelas de tierra con mineral. Luego, los compradores simplemente llegan con dinero a la zona y se llevan el oro. Esa gente entra a Cruzitas y le dice a usted, ¿cuánto tiene? Andan su pistola para quilatear el oro, su equipo de fundir y ahí mismo pagan y se lo llevan. Dicola ha entrado montones de veces a Cruzitas a comprar. Luego lo pasan como oro de chatarra. Póngale ojo a las compraventas. Hay joyerías en San José que lo pasan por oro chatarra. El negocio del oro está en las casas de empeño en San José, declaró un coligallero quien pidió guardar su anonimato. Mineros de Avangares detallaron a Costa Rica Noticias que los venezolanos Guernica González y José Rafael Santos, de la empresa Dicola, son los compradores de oro más fuertes. Por la frecuencia de sus compras se han ganado un prestigio en Avangares y en Cruzitas.
Dicola empezó a exportar oro en el 2017 y ese mismo año ocupó el puesto número 6 de un ranking de 15 empresas exportadoras del sector de joyería, según la promotora de comercio exterior Procomer. En marzo, Guernica González le respondió a Costa Rica Noticias que no tenía inconveniente en explicar sobre el origen del oro que Dicola exportaba y en que visitaran la empresa con sede en Escazú. Posteriormente, cuando se intentó concretar la visita, no contestó a los correos y los mensajes enviados. Consultado sobre el origen del producto, Alexander Carvajal, de la firma exportadora de metales preciosos Orojoxy, detalló que tiene una tienda en Guadalupe donde compran joyas, luego las funden y de ahí saca las barras de oro. Carvajal dijo que exporta cada 2 meses porque le cuesta mucho recoger material. En el caso mío, que yo trabajo únicamente con oro chatarra, se ha puesto muy duro más bien. No sé otra gente si está comprando, digamos, este material que salió mucho de crucitas y de minas. Por ejemplo, yo exporto más o menos cada 2 meses, 2 meses y medio, porque a mí me cuesta mucho recoger. Hay gente que exporta todas las semanas, pero no sé de qué procedencia será el material. David Zúñiga, otro exportador y uno de los viajeros frecuentes que la investigación de Costa Rica Noticias reveló que salió por el aeropuerto Juan Santamaría con más de 37 kilos de oro en lingotes, nos dijo: nosotros no compramos nada de cruditas y aparte de eso considero que casi todo lo que pasa es que son nicaragüenses, están ahí, se lo llevan por el desorden que tiene el gobierno, se lo llevan todo eso para Nicaragua. En el periodo analizado por este medio, Zúñiga, quien es el gerente general y representante de la empresa Eximport Internacional Limitada, viajó en 2 ocasiones a Los Ángeles con 37.3 kilos de oro valorados en $390,875. Costa Rica Noticias preguntó a ese maletero del oro: usted dice que no compra oro en crucitas, ¿todo el oro que usted exporta es refundido? Yo no creo que nadie que saque crucitas vaya a San José a decir que es oro de crucitas. Entonces, probablemente, si coligalleros sacan de crucitas van a ir y lo empeñan como cualquier otra joya. No creo que digan, dame algo de crucitas. Aunque inicialmente dijo que daría más declaraciones personalmente, luego remitió un correo electrónico indicando que no daría más detalles de su empresa y su negocio. Por su parte, Ezio López Marín, quien viajó a finales de noviembre a Estados Unidos con 2 kilos de oro en su equipaje, aseguró a Costa Rica Noticias que no le compra oro a coligalleros de Avangares ni en crucitas, porque está prohibido. Él forma parte de una empresa familiar y, según declaró, solo compran anillos, cadenitas, pulseras y dijes que luego funden para exportarlas. Tenemos un muchacho que compra la coca de nosotros, que también nos surte bastante. ¿Que compra dónde, perdón? En el mercado de la coca. Ah, en la Coca-Cola. Sí, él nos ayuda a nosotros a ir a comprar y es un tío por medio de la factura de Gema, compra a nombre de Gema, porque es una empresa que se dedica a nivel nacional. El fuerte de nosotros es como ahí parte del territorio, pero lo que es ya esas zonas de crucitas y eso, no, porque como usted puede ver, yo lo que llevo es poquito. Sí me ha salido la oportunidad y todo, pero no quiero meterme mucho en luego. ¿Poquito cuánto más o menos poquitos para usted? Yo tengo algunos aquí. Yo llevo 2 kilos apenas por mes. Es que nosotros, como estamos creciendo apenas, yo no puedo comprar mucho porque, aparte que no tengo el dinero, las cuentas de los procesos, ¿cómo se llama? Pero el monto tampoco es nada despreciable, $6.4 millones en 25 envíos. Sí, imagínese que hay gente que lleva hasta 25 kilos en un mes. En solo un mes. Yo soy el cumiche de todo. López Marín dijo a Costa Rica Noticias que muchas joyas las traen de Nicaragua para vender y fundir aquí, mientras que mucho del oro bueno que sale de crucitas lo envían para Nicaragua. Cuando Costa Rica Noticias le preguntó al maletero ¿cómo se garantiza que el oro que compra no viene de crucitas? Porque, digamos, nosotros compramos solo cadenas. O sea, ya si viene una pelota así, esos oros no son trabajados, son vírgenes, vienen como en forma de pepitas y el oro en pepita no se compra. Las investigaciones judiciales ahora confirman lo que los coligalleros dijeron a Costa Rica Noticias. Los compradores de oro llegaban con millones en efectivo a Avangares y Crucitas
y regresaban a la capital con los lingotes de oro. Ese oro luego salió del país en valijas. Maleteros del oro. Una investigación especial de Costa Rica Noticias. Mariana, Grecia y Otto, 3 médicos mexicanos recién graduados, tuvieron que aprender a elegir pacientes en un hospital desbordado, huirle al miedo y a la depresión con la pandemia, que lejos de ahuyentarlos confirmó su vocación. Mariana, Grecia y Otto son 3 médicos mexicanos recién graduados que se enfrentaron de lleno a su profesión con la llegada de la pandemia de COVID-19. De hecho, esta fue la confirmación de mi vocación profesional, de un camino profesional del que dudé mucho, como dudamos mucho en el camino formativo a través de la carrera. Los 3 jóvenes médicos trabajan en el Hospital Ajusco Medio en Ciudad de México. Mariana y Grecia forman parte del equipo que clasifica a los pacientes en el exterior de este centro médico gratuito, reconocido por el buen manejo de la crisis. Como que al principio sí era todo muy nuevo y tantos pacientes que sí te quedabas como sorprendido, como ¿qué está pasando? O sea, como que nunca en la carrera te preparan para ver algo así, ¿no? Al principio la incertidumbre sí te deja pensando varios aspectos, te preocupa un poco, pero mientras sigas las medidas de protección, realmente es un trabajo bastante seguro. Al inicio de la emergencia sanitaria en febrero, México registraba un déficit de 200,000 médicos, por lo cual la Secretaría de Salud inició una contratación masiva. Además, el personal denunció la escasez de materiales de protección en algunos hospitales públicos. Que maduraron como médico, porque se enfrentaron en pocos meses a todo, ¿no? A informar a los familiares, a la muerte, al éxito. Entonces esto nos lleva como médicos tiempo, ¿no? Aprenderlo, esa experiencia. Ellos tuvieron que hacerlo más, asimilarlo más rápido. México es el 4º país del mundo más enlutado por la pandemia. Registra más de 64,400 muertes y unos 600,000 casos confirmados de contagio de nuevo coronavirus. Decenas de miles de niñas en Asia están siendo forzadas a casarse por la pobreza provocada por la pandemia del coronavirus. Durante mucho tiempo, el matrimonio infantil ha sido común en las comunidades tradicionales de Asia. En los últimos años se venía reduciendo gracias a las campañas de organizaciones benéficas. Pero ante la pobreza generada por la pandemia de coronavirus, los activistas advierten que decenas de miles de niñas están siendo forzadas a casarse. Según UNICEF, Indonesia tiene una de las tasas más altas de matrimonios infantiles en el mundo. Saya menikah di usia 15. Me casé cuando tenía 15 años. Estaba todavía en tercero de secundaria. Conocí a mi esposo cuando visitó mi casa como invitado. El año pasado, el país elevó la edad legal para casarse de 16 a 19 años, en un intento por frenar el problema. Pero los tribunales religiosos locales pueden permitir estos matrimonios. Soñaba con convertirme en una persona exitosa, pero ¿qué puedo decir? Esto es lo que soy hoy. Entre enero y junio de este año, las autoridades islámicas indonesias dieron luz verde oficialmente a más de 33,000 matrimonios infantiles, en comparación con un total de 22,000 para todo 2019. Cuando una niña termina la escuela primaria y no avanza en su educación porque no hay escuela secundaria en su pueblo, terminará casada con un hombre. Para las familias pobres en esos pueblos, casar a sus hijas es una solución para reducir su carga económica. Lamentablemente a los padres a veces realmente no les importa quiénes son los novios. La educación se considera la herramienta clave en la batalla contra el matrimonio infantil, pero los confinamientos alejan a millones de niñas de la escuela y también de la esperanza de una vida con más oportunidades. Tenemos tantas necesidades en el hogar, pero no tenemos dinero.
A veces ni siquiera tenemos suficiente dinero para comprar arroz. Ojalá pudiera comprar ropa nueva para mis bebés, pero no tenemos dinero. La presión económica es parte del problema, pero en Asia el matrimonio infantil también está vinculado a la reputación de la familia. Es mejor dejar que se casen, de lo contrario la gente hablaría mal de mi hija. Es una tradición aquí que no se puede tener sexo fuera del matrimonio. Sabía que lo habían hecho, por eso les pedí que se casaran. ¿Qué podía hacer? La ONU estima que cada año en todo el mundo 12 millones de niñas se casan antes de cumplir 18 años. La organización advierte que si no se toman medidas urgentes ante el impacto económico y social del coronavirus, en la próxima década habrá 13 millones de matrimonios infantiles adicionales. Guatemaltecos encarcelados en una prisión conocida como El Infiernito liberaron este martes a 10 guardias del sistema penitenciario que tenían como rehenes en rechazo al traslado de líderes para impedir extorsiones desde la cárcel. Un guardia del sistema se queda con uno de ellos. Pandilleros guatemaltecos encarcelados en una prisión conocida como El Infiernito liberaron el martes a 10 guardias del sistema penitenciario que tenían como rehenes. Se les habló que de una u otra forma íbamos a entrar y al final pues íbamos a salir perjudicados en tema de la vida humana indiferentemente de qué lado fuera, y creo que al final pues ese tipo de conversación generó que ellos hayan entregado a los guardias que tenían retenidos. La toma de los guardias como rehenes se produjo el lunes en el sureño departamento de Escuintla, horas después de que las autoridades trasladaran a unos 40 líderes de la pandilla Barrio 18 desde el centro preventivo para hombres de la capital hacia otras prisiones del país con el objetivo de impedir extorsiones desde la cárcel. Según el portavoz del sistema penitenciario, los pandilleros dirigían el cobro de extorsiones a comerciantes, taxistas y transportistas, por lo que serán reubicados en lugares donde no tienen comunicación telefónica con el exterior. Datos oficiales indican que el narcotráfico y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dedicadas a la extorsión y el sicariato, provocan casi la mitad de las 3.500 muertes violentas que ocurren cada año en Guatemala. Emiratos Árabes Unidos traicionó al mundo musulmán al normalizar sus relaciones con Israel, dijo el martes el guía supremo de Irán, Ali Khamenei. El guía supremo de Irán, Ali Khamenei, acusó el martes a Emiratos Árabes Unidos de traicionar al mundo musulmán al normalizar sus relaciones con Israel. Emiratos Árabes Unidos traicionó al mundo del Islam, a las naciones árabes, a los países de la región y a Palestina. Sus declaraciones tuvieron lugar un día después del primer vuelo comercial directo entre Tel Aviv y Abu Dhabi, que dio lugar a otra primicia: la autorización saudita al avión de la compañía israelí de sobrevolar su territorio, pese a que Riad no mantiene relaciones con el Estado hebreo. Emiratos Árabes Unidos e Israel anunciaron el 13 de agosto un acuerdo para normalizar sus relaciones, oficiosas desde hace años. Emiratos se convirtió así en el primer país del Golfo en establecer relaciones con el Estado hebreo y el tercero del mundo árabe, después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Para Teherán, Israel es el gran Satán, igual que Estados Unidos, y el apoyo mostrado a la causa palestina es una constante de la política exterior iraní desde la revolución de 1979. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en el Twitter como @CINARNoticias. Ya volvemos. Ustedes me van a enseñar mucho de las aves acuáticas que ustedes tienen aquí muy cerca. ¿Alguien quiere animarse a decirme qué son las aves acuáticas para ustedes? Las aves acuáticas son todas aquellas aves que viven en lagunas, cerca de los ríos, en todos aquellos lugares donde se llena de agua. Comen cerca del agua. Construyen los nidos cerca del agua. Descansan cerca del agua. Miércoles a las 9:30 de la noche y sábados a las 7 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia
Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, soy Busito. ¿Quiénes son ustedes? Soy Tricolín. Ella es Tricolina, mi hermana mayor. Celebramos el Día del Niño con Las Aventuras de Tricolín. Esta semana, de lunes 7 al sábado 12 de septiembre, después de Sésamo. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez, vamos de inmediato con nuestros titulares. Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional del 2021 por 11,4 billones de colones. Educación, Salud y Seguridad fueron los ministerios que presentaron menos recortes para el 2021. Sistema penitenciario ha logrado contener de manera efectiva la propagación de la COVID-19 en los centros penales. 3 médicos mexicanos recién graduados tuvieron que aprender a elegir pacientes en un hospital desbordado por la pandemia. Iniciamos con información. El Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto nacional del 2021 por 11.4 billones de colones. Este plan de gastos tiene una reducción de casi 5% en comparación con el del 2020. El Ministerio de Hacienda presentó este 1 de septiembre el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio económico 2021 por un monto total de 11.4 billones de colones, de los cuales 2 billones corresponden a intereses, 2.7 billones en amortización de la deuda y cerca de 6.5 billones de colones en gasto primario. Este plan de gastos incluye una reducción del 4.9% del gasto primario, que incluye salarios, obras, compras, es decir, cerca de 341.937 miles de millones. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, este es un presupuesto austero, pese a que por primera vez incorporan 50 órganos desconcentrados, es decir, entidades de los ministerios que realizan funciones específicas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI. Es un presupuesto muy austero y la segunda forma de mostrarle que es un presupuesto muy austero es que de conformidad con la regla fiscal se podría haber crecido un 4,13%. Estamos creciendo un 0,77%. Con lo cual nos queda espacio incluso para gastar la plata que hay que gastar en las vacunas el próximo año y aún así quedaríamos dentro de regla fiscal. Entonces, creo que el esfuerzo que se está haciendo realmente significa que el gobierno entiende perfectamente la situación en la que estamos, el esfuerzo de austeridad que hay que llevar adelante y lo está implementando a través del presupuesto. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Hacendarios, la diputada Silvia Hernández, dijo que hay grandes alertas que no se pueden omitir, como por ejemplo la caída de los ingresos y el financiamiento por medio de la deuda. Hay aquí grandes alertas que no se pueden omitir y yo quisiera una respuesta a ello, por ejemplo, cuánto de este nuevo presupuesto se financia vía deuda, porque ya vemos una caída de ingresos importante y por ello yo anticipo, como lo ha dicho la Contraloría General de la República, que también por primera vez en la historia el presupuesto se va a financiar por encima del 50% con deuda y eso es un tema que enciende alertas. Para el 2021 se destinarán 4.8 billones de colones para pagar deuda. De ese rubro, 2.1 billones corresponden a intereses. Esto significa que para el próximo año la deuda pública le costará al país cerca de 13.000 millones de colones por día.
Educación, salud y seguridad fueron los ministerios que presentaron menos recortes en el presupuesto nacional del 2021. El presupuesto nacional incluye los recursos para financiar las acciones, programas y proyectos de la Presidencia de la República. 18 ministerios, incluidos ahora sus órganos desconcentrados, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. También se utiliza para el pago de la deuda, pensiones con cargo al presupuesto y recursos que se giran a las municipalidades. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en el plan de gastos para el 2021 se hizo un esfuerzo por reducir los gastos en general, sin generar despidos. El Ministerio de Educación, Salud y Seguridad fue donde menos recortes se presentaron. Que cuando hablamos de recortes en publicidad, en viáticos, en viajes, usted suma todo y al final no es un monto tan relevante. Entonces hay que cortar prácticamente a lo largo de todo el presupuesto, en todos los lugares donde se pueda, para poder de alguna forma hacer una buchaca más grande de recorte, porque si solo se recorta eso, que ya es bastante reducido, no sería suficiente. Entonces, todo lo que es gasto superfluo prácticamente desaparece del presupuesto. Ahora serán los diputados de la Comisión de Hacendarios quienes se encargarán de estudiar este plan de gastos durante todo el mes de septiembre, para posteriormente enviarlo al plenario legislativo, donde deberá votarse antes del 29 de noviembre en segundo debate. La comisión prácticamente tiene un mes y medio para trasladar al plenario legislativo el resultado de un análisis en donde hay que sumarle ahora a lo ya ordinario, que es complejo, donde vienen todos los jerarcas de todos los ministerios que conforman el gobierno central a defender de alguna forma los recursos que están presupuestando. Ahora sumémosle 55 órganos desconcentrados adicionales. El Ministerio de Hacienda presentó este 1 de septiembre el presupuesto nacional para el 2021 por un monto de 11.4 billones de colones. Las inundaciones que vivió la provincia de Guanacaste durante la última semana mantiene a más de 740 personas viviendo en albergues. Los fuertes aguaceros también dejaron daños importantes en infraestructura vial, casas, entre otras afectaciones. Luego de una semana de intensas lluvias que generaron más de 350 eventos por inundaciones en 18 comunidades de Santa Cruz, La Cruz, Carrillo y Nicoya en la provincia de Guanacaste, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene habilitados 21 albergues para atender a más de 740 personas que se vieron afectadas por los fuertes aguaceros. Además, la Comisión Nacional de Emergencias también habilitó un albergue para las mascotas de estas familias. 745 personas en 21 albergues es el balance a esta hora de los alojamientos temporales que se habilitaron para la atención de población en riesgo por inundación en la zona de Guanacaste. Es importante mencionar que en la escuela de Ortega, en Santa Cruz, hemos habilitado un albergue para animales de compañía que ha permitido recoger animales de compañía de las familias que están o han sido movilizadas a alojamientos temporales. El Cantón de La Cruz, uno de los más afectados por estas fuertes lluvias, registró también daños en puentes, carreteras y hasta en algunos sectores, como lo son el de pesca y turismo. Lamentablemente el Cantón de La Cruz tuvo la afectación de dos eventos, principalmente en dos de nuestros distritos. En el distrito de Cubajiniquí, Santa Elena, tuvimos daños principalmente en las vías de comunicación, en viviendas, ríos desbordados, puentes afectados, pasos cortados, principalmente en las comunidades en este sector de Aguascalientes y las parcelas Juan Santa María. En el distrito central de La Cruz, en la parte costera también, en asentamiento El Jobo, en Tempatal, en Bello Horizonte también. Igualmente, daños en las rutas cantonales, puentes cortados, un puente dañado en San Fernando, comunidades incomunicadas y afectación en la agricultura, desde luego. Estos sectores costeros también con gran afectación en la parte de pesca, que estas comunidades viven de esta actividad. Desde el gobierno de la República aseguran que se está trabajando en la conexión con los pueblos que aún permanecen aislados. Además, señalan que mañana habrá un sobrevuelo para llevar apoyo humanitario a quienes se mantienen en estas localidades. Lo primero que se está trabajando es el MOP, muy de la mano con las municipalidades, para hacer un levantamiento de todas las vías que fueron afectadas y meter maquinaria para poder restablecer la conectividad. En un segundo ámbito, la Comisión Nacional de Emergencia está trabajando muy fuertemente para poder dotar de apoyo humanitario a todas las personas que fueron afectadas y muy especialmente a las personas que en este momento aún se pueden encontrar aisladas.
El día de mañana justamente la Comisión Nacional de Emergencias junto con Vigilancia Aérea hará un sobrevuelo para hacer llegar a zonas aisladas apoyo humanitario. En cuanto al tema de las ayudas, es importante señalar que el personal del Instituto Mixto de Ayuda Social se encuentra en la región Chorotega definiendo la metodología sobre la intervención socioeconómica necesaria que se llevará a cabo en esta zona del país. 20.311 placas de automotores fueron detenidas por las autoridades de tránsito desde que inició la restricción vehicular sanitaria hasta el 20 de agosto anterior. Los usuarios reclaman que los tiempos de espera para acceder a las citas y recuperar las placas se extienden hasta más de un mes. Desde que inició la pandemia, el gobierno apostó por la restricción vehicular sanitaria como una de las medidas para frenar el contagio por el COVID-19. Desde abril hasta el 20 de agosto, el Consejo de Seguridad Vial indicó que desde que inició la pandemia, alrededor de 20.311 placas fueron detenidas. 12.497 fueron devueltas y 7.814 estaban pendientes de entrega. No obstante, los usuarios a quienes se les han decomisado las placas reclaman que los tiempos de espera para las citas son muy extensos y que se han visto perjudicados para transportarse a sus trabajos. A mí me las bajaron, aquí está la boleta, el 12 del 8 del 2020. Me la pusieron exactamente para el 22 del 9 del 2020, o 40 días después para retirar unas placas que se pagaron. Y tras de feria, el problema es que me las bajan en Orotina. O sea, me las bajan en Orotina. En Orotina hay COSEBI. No, pero terminan mandándolas para acá, para San José. Entonces, el asunto es tanto desorden que hay acá, porque son 40 días para retirar unas placas. Son 40 días que se ocupan, donde uno está necesitando el vehículo de uno, porque uno tiene que movilizarse, tiene que ver qué hace para poder desplazarse con la familia y todo, y 40 días, o sea, 40 días uno que no puede sacar el carro, 40 días que en el marchamo no se los van a rebajar a uno. Bueno, los tiempos de espera para la cita, la verdad, fueron bastante largos, fueron aproximadamente 2 meses de espera, pero ya una vez llega el proceso, con las horas han sido muy puntuales. Todo el proceso fue bastante organizado dentro de las instalaciones, la seguridad es bastante notoria, y aparte del tiempo de espera, que ha sido bastante, fue todo muy organizado. Un caso similar es el de Jorge Delgado, un ciudadano que le bajaron las placas hace más de un mes y todavía no ha podido recuperarlas. O sea, ya tengo pagado el parte, tengo pagado todo. El parte, el tráfico me lo digitó mal. Aquí era una SJ 0037 4037 y resulta que tengo más de 40 días de estar buscando una cita y no me la dan, porque aquí todo es por correo y en el correo tampoco le responden a uno. El proceso, la realidad es que no es difícil, pero sí es un poco tedioso por el tiempo. El tiempo es el que es un poco tedioso. El trámite es rápido en la máquina, digamos, se saca la cita rápido, pero sí es tedioso por el tiempo, que sí se siente que es bastante tiempo, porque de ahí se perjudica, digamos, a la persona, digamos, con el carro guardado 5 semanas. De acuerdo con el COSEBI, la cantidad de placas pendientes de devolución por región son las siguientes hasta el 20 de agosto. En las oficinas centrales, 9.881. En San Carlos, 3.554. En Liberia, 2.306. En Alajuela, 2.198. En Limón, 2.088. En Heredia, 1.749. En Pérez Celedón, 1.734. En Cartago, 1.568, Punta Arenas, 1.233 y San Ramón, 894, para un total de 27.295 placas pendientes de devolver, aunque hay que considerar que las cifras varían todos los días. De acuerdo con el director ejecutivo del COSEBI, han tenido que aplicar medidas como extensión de horarios laborales para poder dar abasto con la situación. La restricción vehicular sanitaria nació como norma el 4 de abril. Entonces, a partir de allí, el Consejo de Seguridad Vial empezó a recibir gran cantidad de placas detenidas y de vehículos detenidos, ¿verdad? Porque en los operativos que hacía la Policía de Tránsito, o que hace, se dan comportamientos o se verifican también comportamientos que no son paralelos a la seguridad vial. Por ejemplo, un vehículo sin marchamo u otra conducta similar, el vehículo es detenido, por ejemplo. Entonces, no estamos hablando solamente de devolución de placas, sino que hablamos también de vehículos detenidos. Por ejemplo, a la fecha hemos devuelto casi 31.000 vehículos y juegos de placas desde que inició la restricción sanitaria, por ejemplo.
Por ahora, el promedio de entrega de placas según el COSEBI va desde 1 o 2 días en algunas zonas menos saturadas y hasta 4 y 5 semanas en otras regiones. Las pruebas de suero equino contra la COVID-19 en personas empezarán esta semana, según el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya. Este suero, que fabrica el Instituto Clodomiro Picado, produce anticuerpos en caballos que bloquean la entrada del virus en las células humanas. El suero equino que produce el Instituto Clodomiro Picado podría empezar la fase de pruebas en humanos esta semana. Así lo indicó el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, al programa Nuestra Voz este lunes. Macaya indicó en este programa que la idea es empezar su aplicación este martes. Días atrás, en conferencia de prensa, el presidente de la Caja comunicó sobre los avances en el proceso de la producción de este suero. Los primeros viales de los sueros de caballo para combatir el virus que causa el COVID-19. Esto es un gran hito por parte del Instituto Clodomiro Picado, que en menos de 5 meses de principio del proyecto a entrega de los frascos a la Caja, fueron menos de 5 meses. Además, la semana anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció la donación de $500,000 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica al Instituto Clodomiro Picado con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de este suero. Queremos pasar de tener cerca de 6 caballos que hoy están en este proceso a cerca de unos 30. Y de poder pasar de una producción de 600 frascos aproximadamente a cerca de 25,000 frascos. Todavía, como saben, siguen los procesos de estudio clínico y con toda la rigurosidad científica, pero esto nos daría la capacidad de proteger a muchísimas más personas. Este medicamento que fabrica el Instituto Clodomiro Picado produce anticuerpos en caballos que bloquean la entrada del virus en las células humanas, por lo cual podría ayudar a tratar a pacientes con COVID-19. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en noticias. Ya regresamos, quédese con nosotros. María Pérez versus los superhéroes. María Pérez versus los superhéroes. Todos los lunes en Café Nacional. A partir del lunes 7 de septiembre. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Café Nacional queremos empezar a celebrar el mes de la patria comiendo delicioso. Así es, la gastronomía típica costarricense es deliciosa y por eso este miércoles vamos a estar preparando picadillo de papa. No se lo puede perder, 8 en punto de la mañana. Al cielo jamás regresó, su mano ha criado a la juela. Seguimos con más información. El sistema penitenciario del país ha logrado contener de manera efectiva la propagación de la COVID-19 en los centros penales. Actualmente los reportes de las autoridades señalan que los casos de recuperación son más del doble con relación a los que permanecen activos. La cantidad de personas recuperadas por la COVID-19 en el sistema penitenciario nacional gana terreno y al cierre de agosto la cifra es mayor que la cantidad de casos activos en personas privadas de libertad y funcionarios. Desde hace 2 meses, cuando llegó el primer caso de la COVID-19 a la población penitenciaria, 467 privados de libertad y 165 funcionarios han enfrentado la enfermedad que tristemente cobró las vidas de 2 personas encarceladas. De acuerdo con el corte al 30 de agosto del presente año, 282 privados de libertad ya están recuperados. En cuanto a la policía penitenciaria, la cantidad de recuperados es de 93, lo que dobla a los casos activos. Al 30 de agosto, el sistema penitenciario reportaba 467 casos positivos por COVID-19 en la población privada de libertad y 165 casos en el personal del Ministerio de Justicia. Estos datos son datos que esperábamos a pesar del gran trabajo que hemos estado haciendo en la prevención del ingreso de este virus al sistema penitenciario.
Los resultados que hemos tenido en estos 2 meses desde el primer caso han sido resultados que nos llenan de mucha esperanza, pero que también nos recuerdan que tenemos un gran reto por delante. Al 30 de agosto, el número de casos de personas recuperadas superaba por mucho al número de casos activos. Posada explicó que la metodología utilizada en el sistema penitenciario ha dado frutos positivos. Esto significa que las rondas que se realizan para revisar a las personas positivas, tomarles sus signos vitales, garantizar que no tengan temperatura, darles los medicamentos adecuados, en fin, estarles atendiendo y garantizando que tengan un buen servicio de salud durante su enfermedad, han sido efectivos. Así tuvimos en el Centro de Atención Integral CAI San José la recuperación de 104 personas en un mismo día, gracias a este seguimiento exhaustivo que hace nuestro personal de salud. En el caso de otros funcionarios del sistema penitenciario, la cantidad de personas recuperadas es de 21, lo que triplica la de casos activos, que son 7 actualmente. Compradores de oro se desplazaban hasta Avangares y Cruzitas con dinero en efectivo y equipo de fundición. Los detalles en la tercera entrega de la investigación especial Maleteros del Oro. Una de las preguntas fundamentales que Costa Rica Noticias se hizo al empezar esta investigación fue: ¿de dónde salieron los 300 kilos de oro exportados por los maleteros? ¿Es posible que todo ese oro provenga de fundición de chatarra de joyería? En Cruzitas y Avangares tienen otra versión. Según los mineros artesanales, los compradores llegan por el metal que extraen ilegalmente de varias fincas en Cutris de San Carlos y en las viejas minas de Avangares. Arriban a la zona con pistola, soplete de fundición y dinero en efectivo. Oreros y comerciantes revelaron a Costa Rica Noticias que no se trata solo de chatarra de joyería, sino que empresas traen el oro desde operaciones ilegales en Avangares y Cruzitas y que luego, para sacarlo del país, lo reportan como si su origen fuera de material fundido con anillos y cadenas de las compraventas. Alfredo Guzmán, gerente de Copeoro, una cooperativa de coligalleros en Avangares, detalló que de ese cantón salen mensualmente unos 30 a 40 kilos de oro. Todo ese metal se extrae de forma ilegal y se vende sin mediar ninguna factura. Aquí entran montones de compradores de oro que llegan y van casa a casa. Vendan mi oro. Ahí andan en equipo, ahí funden, ahí hacen todo y ahí pagan. Y la gente les vende en efectivo. Sin pagar impuestos, nada. Sin pagar impuestos. Esos compradores, me imagino, o son de casas de empeño. Entonces sacan el oro como oro chatarra. Y en realidad no solo chatarra. Entonces así lo están sacando del país. Pero las entrevistas que Costa Rica Noticias efectúa en Cruzitas hacen que la situación en Avangares parezca una postal en miniatura. Un minero de Cruzitas detalló que solo una rastra ubicada en el sector El Gavilán, del lado nicaragüense, procesaba entre 50 y 70 cajuelas diarias de material proveniente de las excavaciones ilegales. De cada cajuela se extraen unos 20 gramos de oro. Es decir, solo con esa rastra se sacaba 1 kilo de oro al día. Ese mismo minero relató que camiones ganaderos llevan el material desde Cruzitas para procesarlo en Avangares. En un camión se pueden acarrear hasta 80 cajuelas de tierra con mineral. Luego, los compradores simplemente llegan con dinero a la zona y se llevan el oro. Esa gente entra a Cruzitas y le dice a usted, ¿cuánto tiene? Andan su pistola para quilatear el oro, su equipo de fundir y ahí mismo pagan y se lo llevan.
Dicola ha entrado montones de veces a Cruzitas a comprar. Luego lo pasan como oro de chatarra. Póngale ojo a las compraventas. Hay joyerías en San José que lo pasan por oro chatarra. El negocio del oro está en las casas de empeño en San José, declaró un coligallero quien pidió guardar su anonimato. Mineros de Avangares detallaron a Costa Rica Noticias que los venezolanos Guernica González y José Rafael Santos, de la empresa Dicola, son los compradores de oro más fuertes. Por la frecuencia de sus compras, se han ganado un prestigio en Avangares y en Cruzitas. Dicola empezó a exportar oro en el 2017 y ese mismo año ocupó el puesto número 6 de un ranking de 15 empresas exportadoras del sector de joyería, según la promotora de comercio exterior Procomer. En marzo, Guernica González le respondió a Costa Rica Noticias que no tenía inconveniente en explicar sobre el origen del oro que Dicola exportaba y en que visitaran la empresa con sede en Escazú. Posteriormente, cuando se intentó concretar la visita, no contestó a los correos y los mensajes enviados. Consultado sobre el origen del producto, Alexander Carvajal, de la firma exportadora de metales preciosos Orojoxy, detalló que tiene una tienda en Guadalupe donde compran joyas, luego las funden y de ahí saca las barras de oro. Carvajal dijo que exporta cada 2 meses porque le cuesta mucho recoger material. En el caso mío, que yo trabajo únicamente con oro chatarra, se ha puesto muy duro, más bien. No sé otra gente si está comprando, digamos, este material que salió mucho de Cruzitas y de minas. Por ejemplo, yo exporto más o menos cada 2 meses, 2 meses y medio, porque a mí me cuesta mucho recoger. Hay gente que exporta todas las semanas, pero no sé de qué procedencia será el material. David Zúñiga, otro exportador y uno de los viajeros frecuentes que la investigación de Costa Rica Noticias reveló que salió por el aeropuerto Juan Santamaría con más de 37 kilos de oro en lingotes, nos dijo: No, bueno, nosotros no compramos nada de Cruzitas y aparte de eso, considero que casi todo lo que pasa es que son nicaragüenses, están ahí, se lo llevan por el desorden que tiene el gobierno, se lo llevan todo eso para Nicaragua. En el periodo analizado por este medio, Zúñiga, quien es el gerente general y representante de la empresa Eximport Internacional Limitada, viajó en 2 ocasiones a Los Ángeles con 37.3 kilos de oro valorados en $390,875. Costa Rica Noticias preguntó a ese maletero del oro: usted dice que no compra oro en Cruzitas, ¿todo el oro que usted exporta es refundido? Yo no creo que nadie que saque Cruzitas vaya a San José a decir que es oro de Cruzitas. Entonces, probablemente, si coligalleros sacan de Cruzitas, van a ir y lo empeñan como cualquier otra joya. No creo que digan, dame algo de Cruzitas. Aunque inicialmente dijo que daría más declaraciones personalmente, luego remitió un correo electrónico indicando que no daría más detalles de su empresa y su negocio. Por su parte, Ezio López Marín, quien viajó a finales de noviembre a Estados Unidos con 2 kilos de oro en su equipaje, aseguró a Costa Rica Noticias que no le compra oro a coligalleros de Avangares ni en Cruzitas, porque está prohibido. Él forma parte de una empresa familiar y, según declaró, solo compran anillos, cadenitas, pulseras y dijes que luego funden para exportarlas. Tenemos un muchacho que compra la coca de nosotros, que también nos surte bastante. ¿Que compra dónde, perdón? En el mercado de la coca. Ah, en la Coca-Cola. Sí, él nos ayuda a nosotros a comprar y es un tío por medio de la factura de Gema, compra a nombre de Gema, porque es una empresa que se dedica a nivel nacional. El fuerte de nosotros es como ahí parte del territorio, pero lo que es ya esa zona de Cruzitas y eso, no, porque como usted puede ver, yo lo que llevo es poquito. Sí me ha salido la oportunidad y todo, pero no quiero meterme mucho en luego. ¿Poquito cuánto más o menos poquitos para usted? Yo tengo algunos aquí. Yo llevo 2 kilos apenas por mes. Es que nosotros, como estamos creciendo apenas, yo no puedo comprar mucho porque, aparte que no tengo el dinero, las cuentas de los procesos, ¿cómo se llama? Pero el monto tampoco es nada despreciable, $6.4 millones en 25 envíos. Sí, imagínese que hay gente que lleva hasta 25 kilos en un mes. En solo un mes. Yo soy el cumiche de todos. López Marín dijo a Costa Rica Noticias que muchas joyas las traen de Nicaragua para vender y fundir aquí, mientras que
Mucho del oro bueno que sale de Cruzitas lo envían para Nicaragua. Cuando Costa Rica Noticias le preguntó al maletero cómo se garantiza que el oro que compra no viene de Cruzitas, porque digamos nosotros compramos solo cadenas, o sea, ya si viene una pelota así, esos oros no son trabajados, son vírgenes, vienen como en forma de pepitas y el oro en pepita no se compra. Las investigaciones judiciales ahora confirman lo que los coligalleros dijeron a Costa Rica Noticias. Los compradores de oro llegaban con millones en efectivo a hangares y Cruzitas y regresaban a la capital con los lingotes de oro. Ese oro luego salió del país en valijas. Maleteros del oro. Una investigación especial de Costa Rica Noticias. Mariana, Grecia y Otto, 3 médicos mexicanos recién graduados, tuvieron que aprender a elegir pacientes en un hospital desbordado, huirle al miedo y a la depresión con la pandemia, que lejos de ahuyentarlos confirmó su vocación. Mariana, Grecia y Otto son 3 médicos mexicanos recién graduados que se enfrentaron de lleno a su profesión con la llegada de la pandemia de COVID-19. De hecho, esta fue la confirmación de mi vocación profesional, de un camino profesional del que dudé mucho, como dudamos mucho en el camino formativo a través de la carrera. Los 3 jóvenes médicos trabajan en el Hospital Ajusco Medio en Ciudad de México. Mariana y Grecia forman parte del equipo que clasifica a los pacientes en el exterior de este centro médico gratuito, reconocido por el buen manejo de la crisis. Como que al principio sí era todo muy nuevo y tantos pacientes que sí te quedabas como sorprendido, como ¿qué está pasando? O sea, como que nunca en la carrera te preparan para ver algo así, ¿no? Al principio la incertidumbre sí te deja pensando varios aspectos, te preocupa un poco, pero mientras sigas las medidas de protección, realmente es un trabajo bastante seguro. Al inicio de la emergencia sanitaria en febrero, México registraba un déficit de 200,000 médicos, por lo cual la Secretaría de Salud inició una contratación masiva. Además, el personal denunció la escasez de materiales de protección en algunos hospitales públicos. Que maduraron como médico, porque se enfrentaron en pocos meses a todo, ¿no? A informar a los familiares, a la muerte, al éxito. Entonces esto nos lleva como médicos tiempo, ¿no? Aprenderlo, esa experiencia. Ellos tuvieron que hacerlo más, asimilarlo más rápido. México es el 4º país del mundo más enlutado por la pandemia. Registra más de 64,400 muertes y unos 600,000 casos confirmados de contagio de nuevo coronavirus. Decenas de miles de niñas en Asia están siendo forzadas a casarse por la pobreza provocada por la pandemia del coronavirus. Durante mucho tiempo, el matrimonio infantil ha sido común en las comunidades tradicionales de Asia. En los últimos años se venía reduciendo gracias a las campañas de organizaciones benéficas. Pero ante la pobreza generada por la pandemia de coronavirus, los activistas advierten que decenas de miles de niñas están siendo forzadas a casarse. Según UNICEF, Indonesia tiene una de las tasas más altas de matrimonios infantiles en el mundo. Saya menikah di usia 15. Me casé cuando tenía 15 años. Estaba todavía en tercero de secundaria. Conocí a mi esposo cuando visitó mi casa como invitado. El año pasado, el país elevó la edad legal para casarse de 16 a 19 años, en un intento por frenar el problema. Pero los tribunales religiosos locales pueden permitir estos matrimonios. Soñaba con convertirme en una persona exitosa, pero ¿qué puedo decir? Esto es lo que soy hoy. Entre enero y junio de este año, las autoridades islámicas indonesias dieron luz verde oficialmente a más de 33,000 matrimonios infantiles, en comparación con un total de 22,000 para todo 2019.
Cuando una niña termina la escuela primaria y no avanza en su educación porque no hay escuela secundaria en su pueblo, terminará casada con un hombre. Para las familias pobres en esos pueblos, casar a sus hijas es una solución para reducir su carga económica. Lamentablemente a los padres a veces realmente no les importa quiénes son los novios. La educación se considera la herramienta clave en la batalla contra el matrimonio infantil, pero los confinamientos alejan a millones de niñas de la escuela y también de la esperanza de una vida con más oportunidades. Tenemos tantas necesidades en el hogar, pero no tenemos dinero. A veces ni siquiera tenemos suficiente dinero para comprar arroz. Ojalá pudiera comprar ropa nueva para mis bebés, pero no tenemos dinero. La presión económica es parte del problema, pero en Asia el matrimonio infantil también está vinculado a la reputación de la familia. Es mejor dejar que se casen, de lo contrario la gente hablaría mal de mi hija. Es una tradición aquí que no se puede tener sexo fuera del matrimonio. Sabía que lo habían hecho, por eso les pedí que se casaran. ¿Qué podía hacer? La ONU estima que cada año en todo el mundo 12 millones de niñas se casan antes de cumplir 18 años. La organización advierte que si no se toman medidas urgentes ante el impacto económico y social del coronavirus, en la próxima década habrá 13 millones de matrimonios infantiles adicionales. Guatemaltecos encarcelados en una prisión conocida como El Infiernito liberaron este martes a 10 guardias del sistema penitenciario que tenían como rehenes en rechazo al traslado de líderes para impedir extorsiones desde la cárcel. Un guardia del sistema se queda con uno de ellos. Pandilleros guatemaltecos encarcelados en una prisión conocida como El Infiernito liberaron el martes a 10 guardias del sistema penitenciario que tenían como rehenes. Se les habló que de una u otra forma íbamos a entrar y al final pues íbamos a salir perjudicados en tema de la vida humana indiferentemente qué lado fuera, y creo que al final pues ese tipo de conversación generó que ellos hayan entregado a los guardias que tenían retenidos. La toma de los guardias como rehenes se produjo el lunes en el sureño departamento de Escuintla, horas después de que las autoridades trasladaran a unos 40 líderes de la pandilla Barrio 18 desde el centro preventivo para hombres de la capital hacia otras prisiones del país con el objetivo de impedir extorsiones desde la cárcel. Según el portavoz del sistema penitenciario, los pandilleros dirigían el cobro de extorsiones a comerciantes, taxistas y transportistas, por lo que serán reubicados en lugares donde no tienen comunicación telefónica con el exterior. Datos oficiales indican que el narcotráfico y las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dedicadas a la extorsión y el sicariato, provocan casi la mitad de las 3.500 muertes violentas que ocurren cada año en Guatemala. Emiratos Árabes Unidos traicionó al mundo musulmán al normalizar sus relaciones con Israel, dijo el martes el guía supremo de Irán, Ali Khamenei. El guía supremo de Irán, Ali Khamenei, acusó el martes a Emiratos Árabes Unidos de traicionar al mundo musulmán al normalizar sus relaciones con Israel. Emiratos Árabes Unidos traicionó al mundo del Islam, a las naciones árabes, a los países de la región y a Palestina. Sus declaraciones tuvieron lugar un día después del primer vuelo comercial directo entre Tel Aviv y Abu Dhabi, que dio lugar a otra primicia: la autorización saudita al avión de la compañía israelí de sobrevolar su territorio, pese a que Riad no mantiene relaciones con el Estado hebreo. Emiratos Árabes Unidos e Israel anunciaron el 13 de agosto un acuerdo para normalizar sus relaciones, oficiosas desde hace años. Emiratos se convirtió así en el primer país del Golfo en establecer relaciones con el Estado hebreo y el tercero del mundo árabe, después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Para Teherán, Israel es el gran Satán, igual que Estados Unidos, y el apoyo mostrado a la causa palestina es una constante de la política exterior iraní desde la revolución de 1979.
Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 de mediodía con mucho más en Costa Rica Noticias. 7 de la noche, nuestra edición estelar. Manténgase informado en nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la pasen bien. Actualmente, los porcentajes desproporcionados de seres vivos que habitan en estos ecosistemas se encuentran en mayor parte del mundo, al punto del colapso. El 96% de las especies de mamíferos del planeta son los humanos con sus animales de granja y sus mascotas. Solo el 4% son animales silvestres. El 40% de la Tierra ha sido transformada por el uso del hombre. De seguir así, el planeta podría subsistir. Este domingo 12:30 mediodía, por 13, Costa Rica Televisión. En este mes patrio de septiembre, presentamos un ciclo con lo mejor de las joyas históricas del cine costarricense. Cine Tico Clásico. Los viernes a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de Cinart y el Centro de Cine, a partir del 11 de septiembre. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todo lo que puedes imaginar es real. Es la cita de Pablo Picasso que los creadores de Ecocinema utilizan para presentar su ingenioso emprendimiento. Ellos imaginaron una camioneta que recorriese América Latina con un panel solar en el techo y que la energía acumulada durante el camino sirviese para llevar el cine allá donde nunca había llegado antes y también para formar a jóvenes y adultos sobre el valor de un consumo energético sostenible. Economía creativa, solo en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Es cierto que nos puede dar fobia al plástico.